La idea de hacer el directo hoy es porque pues el día de mañana, que tenía planeado hacerlo todos los domingos, voy a estar en un concierto en otra ciudad, voy a ir a un concierto de Iron Maiden y bueno, estoy muy emocionado y muy feliz. Esta fue una invitación que me hizo mi querida esposa, fue su regalo de Navidad porque pues sabe que es tal vez mi banda preferida de todos los tiempos y bueno, tengo una historia muy particular sobre Iron Maiden porque la primera vez que los vi fue justamente el año en que iba a venirme a vivir a México, en el 2008. Y esa vez pues fue la primera ocasión en la que Iron Maiden fue a Colombia, entonces fue un concierto apoteósico, pero así como apoteósico fue brutal. La entrada fue casi imposible, hubo disturbios en toda la ciudad de Bogotá, fue la locura, entonces pues estoy muy emocionado de poder ir a ver este concierto al paso porque pues ya he estado en conciertos allí y todo es muy tranquilo, todo es muy calmado y así que voy a poder disfrutar la música en vez de estar preocupándome por mi vida, ¿no? De cualquier catástrofe que pudiese ocurrir en un disturbio ahí en el Parque Nacional en Bogotá. Entonces, ya les contaré cómo está el concierto, esperemos que salga bastante bien. Y bueno, yo la verdad estoy muy contento de estar aquí otra vez porque me parece que el tema de Twitch es bastante interesante. Sé que es una plataforma que se utiliza para más para otro tipo de ofertas, sobre todo lo que tiene que ver con los videojuegos, pero creo también que eventualmente puede existir gente aquí a la que le interese saber algo de libros. Entonces, pues la idea es continuar con estas transmisiones al menos una vez a la semana. Y de todas formas, lo que voy a procurar hacer es grabar esta transmisión en video para publicarla en YouTube. Así que las personas que no vean el directo pueden también ver en YouTube la información sobre los libros que estoy comentando. Más adelante, en el transcurso de esta transmisión, también haremos la grabación del episodio del podcast que tengo pendiente, que justamente lo haremos sobre los libros de los que voy a hablar hoy. La idea el día de hoy es darles como una pequeña introducción acerca de qué es La Rueda del Tiempo, que es una de las sagas literarias de fantasía épica más extensa y más importante. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Y en específico vamos a grabar el episodio del podcast que tiene que ver con el tercer libro, que se llama La Gran Cacería. Entonces, bueno, yo les preparé una información muy breve y les voy a comentar alguna información muy corta acerca de lo que son estos libros y la importancia de esto, no solamente en la literatura de fantasía, sino también en toda la construcción pues, de la historia de la literatura. Eh, Voy a permitirme compartir este, un par de imágenes. Denme un chance, entro aquí al OBS para que lo veamos. Mm, Todavía estoy aprendiendo a manejar estas cosas, así que me toma un poquito de tiempo, pero bueno. Eh, ¿De qué se trata la rueda del tiempo? Eh, Chifo, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido al directo. Pues aquí, tomándote de ejemplo a ti y a otros amigos que hacen transmisiones en Twitch, pues aquí me quise lanzar a presentar pues las cosas que a mí me gustan y en este caso pues las cosas que tienen que ver con la literatura. Entonces, bueno, La Rueda del Tiempo es una saga que consta de 14 libros y fue escrita por Robert Jordan. El primer libro de esta saga, él lo empezó a escribir en 1984, o sea, yo tenía 4 añitos, imagínense esto. Y a pesar de que lo inició con su escritura en 1984, el libro vio la luz apenas en 1990. En estas tres imágenes estamos viendo los tres primeros libros, o más bien lo que sería el libro cero, el uno y el 2, que ahorita les cuento de qué se trata. Entonces, en la rueda del tiempo, el ojo del mundo, Robert Jordan lo que intenta hacer es como retomar toda la construcción que él tiene o todo el conocimiento que él tiene de la fantasía épica y pues extrapolarlo como con la época contemporánea. Digamos que antes de la rueda del tiempo solo hay una historia escrita con unas condiciones de alta fantasía
que es la historia del Señor de los Anillos. Hoy por hoy están todas estas historias muy en boga porque en Amazon Prime y Prime Video han sacado series televisivas en sus canales de stream de estas historias, ¿no? De hecho, el año pasado salió la primera temporada de La Rueda del Tiempo, que de hecho se trata un poco del libro uno y el libro 2 de los que les voy a hablar el día de hoy. Y acaba de salir también la semana pasada o hace 15 días una serie sobre el Señor de los Anillos. Bueno, digamos que las nuevas generaciones conocen el Señor de los Anillos gracias a la trilogía que hizo para el cine Peter Jackson y no solamente el Señor de los Anillos, sino también las historias del Hobbit. Entonces, digamos que hasta este momento el gran referente de la fantasía épica siempre sí había sido Tolkien, ¿no? No solamente con El Señor de los Anillos, sino con todas las historias alrededor del Señor de los Anillos, como por ejemplo El Hobbit, el Silmarillion, que suponemos, o más bien lo entendemos como el primero de estos libros de fantasía épica que concibe toda la historia de del universo de fantasía de Tolkien y también historias, digamos, separadas que pueden entenderse como cuentos largos o novelas cortas, como Los hijos de Durin y otros, ¿no? Entonces, digamos que este es el primer gran referente de la fantasía épica. Por supuesto que hay otros referentes de fantasía. Este, eh, Todas las historias que tienen que ver, por ejemplo, con Narnia también se consideran pues como muy importantes dentro de este legado que se constituyó como en la década de los 50 hasta los 70, pero la diferencia con Narnia es que Narnia no hace parte como de este conjunto de obras de alta fantasía. ¿Y en qué consiste la alta fantasía o la fantasía épica? Pues parece sencillo, pero no lo es. Pero digamos que lo puedo resumir en lo siguiente. La alta fantasía necesita un sistema o una configuración de sistema de lenguaje claro. Entonces es normal que te encuentres en los libros de fantasía épica distintos idiomas. Y no hablamos solamente de idiomas que hablen entre sí los humanos, sino que también son idiomas que se configuran a partir de la existencia de distintas razas, ¿no? Y en este caso no estamos hablando de las razas que conocemos entre humanos, que dependen un poco de nuestra ubicación geográfica, sino de las razas de distintos seres que habitan este universo donde se esté ubicando. Entonces, es usual en historias como las de Tolkien encontrarse, por ejemplo, razas como la élfica, los enanos, la enana, ¿no? Pero también razas oscuras o con una connotación, digamos, vinculada a la maldad, como los trolls, los gnomos, en fin, una serie de seres que habitan pues estos universos. En el caso de la Rueda del Tiempo, esto también aparecen una serie de razas, digamos que muy paralelas o similares a lo que plantea Tolkien en su obra. Y en la Rueda del Tiempo lo que pasa es que se depuran un poco más y digamos que todo gira alrededor de la concepción sobre todo, del sistema de magia, ¿no? En el mundo de la Rueda del Tiempo hay un poder, una magia que pues hace poderosos a los hombres o a quien lo pueda controlar. Y en la primera historia, o más bien las historias de la Rueda del Tiempo, hacen mención de eras anteriores, eras pasadas, digamos que están separadas al menos unos 3000 años de la historia que cuenta la Rueda del Tiempo, donde un personaje muy importante que se le conocía como el dragón renacido, pues pudo tener el dominio de esta gran fuente de magia que existía en este universo, pero pues enfrentándose contra las fuerzas del mal, básicamente destruyó el mundo, ¿no? Y esta destrucción del mundo no es necesariamente una destrucción física, sino que es una destrucción, como de la evolución de la historia. Entonces, de hecho, algo que me pareció interesante en la serie es que muestran
En algún capítulo hacen como un pequeño spoiler de 3 minutos o de 5 minutos de cómo era el mundo 3000 años antes. Incluso habían carros voladores, ¿no? Y esta gente pues está andando a pie o a caballo, ¿no? En la rueda del tiempo. Entonces estamos viendo que la destrucción del mundo no necesariamente en esta historia implica que se acabó físicamente, sino que hubo como un retroceso, un tipo de involución. Entonces esto es importante tenerlo en consideración. El caso es que Robert Jordan lo que hace es escribir una historia de 14 libros. Esos 14 libros tienen en promedio una extensión de 1000 páginas, en promedio digo, que más o menos puede verse como esto, en términos de extensión. Esto, eh, esto es un libro de 1200 páginas, que también es de fantasía épica y es otra de las grandes sagas importantes de este tipo o de este género literario, que es el libro de los caídos de Steven Erikson, ¿no? Entonces, digamos que tal vez esas tres historias, la del Señor de los Anillos, la Rueda del Tiempo y Malaz, el Señor de los Caídos, se configuran o se entienden hoy por hoy como las tres historias de fantasía épica más importantes. Y hay una cuarta que está en construcción, que tiene que ver con la rueda del tiempo. La que está en construcción la está escribiendo un personaje, un escritor que se llama Brandon Sanderson. Y él es importante para la rueda del tiempo porque en el 2007 Robert Jordan muere. Y entonces, digamos que la rueda del tiempo se quedó sin culminarse. En este sentido, lo que hace la familia de Robert Jordan y apoyados en todos los borradores que él dejó escritos y todos los elementos, digamos, de apuntes de investigación y de apuntes y de notas relevantes para concluir la historia, se los ofrecieron a Brandon Sanderson, que había sido un super fan de toda la obra de Robert Jordan, y le pidieron que él culminara el trabajo. Entonces, Brandon Sanderson escribe un libro eh, que es el final de la rueda del tiempo, pero en este caso la editorial, pues era un libro como de 2300 páginas, decide convertir ese libro en 3 libros, ¿no? Digamos que una de las grandes dificultades de leer fantasía épica es que estamos hablando de obras de una extensión muy, muy grande. Entonces, digamos que en términos editoriales, los dueños de las editoriales tampoco ven como muy redituable eso en términos económicos. Entonces, lo que hacen muchas veces es un solo libro dividirlo en varios. De hecho, estas 3 versiones, estas 3 imágenes que les muestro aquí de los 3 primeros libros de La Rueda del Tiempo, son las versiones, digamos, integrales de cada uno de estos números. Pero depende de la editorial que uno consiga, puede encontrar, por ejemplo, yo La Rueda del Tiempo, El Ojo del Mundo, que es el libro uno, lo tengo en 2 versiones, en esta versión, pero también en una versión que lo dividen en 2 libros, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay editoriales, como les digo, que no le apuestan a los libros grandes, sino que tienen que subdividirlos para poderlos vender más fácil, o al menos eso dice. Algún día espero tener toda la rueda del tiempo en una versión impresa. Yo tengo la rueda del tiempo en versión digital, la tengo para Kindle. Ha sido muy difícil conseguirla. Hay muchos libros de fantasía que se dificultan conseguirlos de manera impresa y por ende pues yo decidí comprarlos en digital porque pues es mucho más asequible, sobre todo porque son más baratos. Estos libros en moneda nacional mexicana pueden estar entre los 800 y los 1500 pesos, pero en digital te los consigues en 150 o 200 pesos. Entonces, digamos que sí hay una gran diferencia en términos de cómo se pueden adquirir, al menos para el caso mexicano, no sé para el caso colombiano. Y para el caso de otros países como en España, donde pues la Minotauro, la editorial es de allá, pues allá pues es mucho más fácil conseguirlos, al menos de forma impresa. Entonces, bueno, eh, Robert Jordan empieza con El Ojo del Mundo, toda esta historia, y en El Ojo del Mundo, él digamos que hace un símil con la comunidad del anillo de Tolkien. Y él lo que está planteando allí es básicamente el inicio de la historia, que se trata, sin intentar dar mucho spoiler, porque la idea es invitarlos a que ustedes en algún momento lean esto si les llega a interesar, es de 3 chicos, de 3 jóvenes, que parece, aunque ellos no lo saben, parece que pueden encauzar. ¿Qué es encauzar? Encauzar es manejar
o estar en conexión con con esta gran magia del mundo de las que les hablaba al inicio. Y entonces digamos que estos cinco personajes que son chicos y chicas, o sea, tanto hombres como mujeres, tienen esta capacidad, pero no saben de qué se trata, ¿no? Entonces, eventualmente, en este sistema de magia, después de que el mundo se acabó, después de que este dragón acabó con el mundo por su manejo del poder único en la rueda del tiempo, las que quedan con poder y las únicas que pueden oficialmente encauzar y manejar la magia son las mujeres. Esto me parece supremamente interesante. Bienvenido, Minyagi. Gracias por acompañarnos. Espero que te guste el rollo de fantasía épica que estoy echando aquí. Ya les iré contando más de qué se trata, ¿no? El caso es que eh, en este sistema de fantasía y en este mundo que queda, solamente son las mujeres quienes pueden encauzar. Esto me parece bastante interesante en toda la estructura de la obra, porque digamos que de alguna u otra manera hay como una visión acerca de la importancia de la mujer y cómo se empodera en el libro la mujer, permitiéndole ser ella la que controle la magia o la que tenga conexión con eh, con la fuente única de poder y que de alguna manera puedan controlarla, ¿no? Puedan manejar la magia. Entonces aparecen un tipo de guardianas que se llaman las Aes Sedai y ellas son las que encausan. Entonces, estas Aes Sedai están divididas como en distintas categorías. Es una división por colores y cada color tiene como una misión en el mundo. Unas son sanadoras, otras son buscadoras, otras digamos que son guardianas, en fin. Y las Aes Sedai azules son las encargadas de buscar a estos personajes que se conocen en la historia como los Taveren, y los Taveren no son otra cosa sino como los elegidos, ¿no? Entonces, en el ojo del mundo, las Aes Sedai azules saben que hay una profecía que dice que cerca de un lugar, cerca de una montaña, en esta geografía, hay la posibilidad de que haya cinco Taveren, entonces van a buscarlos, estas mujeres van a buscarlos, en especial una de ellas, pues, es quien va y los busca, y lo que pretende ella es verificar que sean personas gratas o buenas, por no decirlo de otra forma. El caso es que eh, de lo que se trata justamente Nueva Primavera, que es el libro cero, es de cómo una de estas Aes Sedai tiene una premonición que, digamos, en un sueño, ella se da cuenta de que ella es la que va a descubrir quiénes son estos posibles Taveren, y dentro de esos Taveren o elegidos está el que va a ser el dragón renacido, o sea, el hombre o la mujer que va a tener un poder supremo con el manejo del poder único de la magia. Sí, Miyagi, fíjate que hay una serie que sacó el año pasado Prime Video, que justamente es La Rueda del Tiempo y habla de estos tres libros, de los primeros tres libros de los 14 que es toda la historia. Entonces, bueno, si se dan cuenta, estábamos hablando del primer libro y pasamos a hablar del libro cero, ¿no? Esto porque es importante, porque digamos que en el libro cero es donde Robert Jordan nos cuenta cómo es la estructura o cómo es el sistema de magia de todo el universo que le está escribiendo, ¿no? Las Aes Sedai son estas mujeres que encausan, que manejan el poder único, pero hay una cosa muy interesante y es que ellas están en relación con un guardián. Entonces aquí aparece un personaje que es muy importante en toda la historia, que es Lan Mandragoran, y Lan Mandrágora es un rey sin reino, ¿no? Cuando la maldad se apoderó del mundo, digamos que uno de los reinos que estaba cerca de este lugar donde está la gran explosión de maldad de este universo, es el reino de Lan Mandrágoran. Entonces, el oscuro, digamos, la maldad, se toma este reino y lo destruye, entonces él sí que se queda sin un reinado, ¿no? Él es un rey, un heredero a un reinado, pero nunca puede ser rey.
Entonces él conoce a una de estas Aes Sedai, de las azules, eh, la salva de unos Trollocs, que serían como la versión de Robert Jordan para los orcos, ¿no? Es como el nombre que él les pone. Estos son seres, pues, bestiales que son antropomórficos, pero tienen cabezas de cerdo o de animales y tienen cuernos y pezuñas y son completamente malvados. Además son muy grandes. Entonces, la mandrágora eh, se vincula de una forma vital con, con, con esta Seidai y se da cuenta, pues, o empieza a conocer como todo el sistema de funcionamiento de la magia y del universo que hay aquí en la Rueda del Tiempo, ¿no? Entonces, el libro cero se trata básicamente de eso, de cómo estas mujeres son, digamos, reclutadas cuando se descubre que una mujer puede manejar o puede causar o manejar la magia, se la llevan a la Torre Blanca, que es este lugar donde, digamos, ellas tienen una gran fortaleza y allí las adoctrinan y las entrenan y ellas pueden convertirse posteriormente en Aes Sedai una vez se consigan a su guardián, ¿no? Entonces, digamos que ese es, en síntesis, todo lo que ocurre allí en el primer libro o en el libro cero. En el libro uno, que es El Ojo del Mundo, es pues esta búsqueda que está haciendo, no sé por qué se me olvida ahorita el nombre de esta Eseida y es increíble que se me olvide porque es pues, uno de los personajes más importantes de toda la historia. Déjenlo busco rápidamente porque no puede ser que se me escape. Moraine Seidai, justamente lo iba a buscar y recordé el nombre. Moren Seidai, que es de la Hab Azul, está con la Mandrágora y justamente va a- en búsqueda de, de todos estos personajes, de todos los Taveren, intentando pues descubrir si son dignos o no y si pueden llegar a manejar o a encauzar este, la magia, ¿no? Entonces, en la historia 1, en la del Ojo del Mundo, básicamente lo que ella hace es encontrarse con estos personajes. Estos personajes están en un pueblito por allá que se llama Dos Ríos, es un pueblito maravilloso, es como un poco la campiña de los hobbits en El Señor de los Anillos. Y en determinado momento, pues hay una invasión de Trollocs y de estos personajes oscuros y malvados porque los están buscando para matarlos. Entonces, todo el primer libro se trata justamente de escapar de ellos y de buscar distintas posibilidades de subsistir. En todo ese transcurso de la historia, lo que va pasando es que cada uno de ellos, estos 5 personajes, que son tres chicos y 2 chicas, van descubriendo como muy desde su propia personalidad cómo es que pueden encauzar. Entonces, digamos que hay uno de ellos que en definitiva es el que va a ser el dragón renacido, y eso lo descubrimos después en el libro 2 que de hecho en la serie ahí fue justamente donde se quedó la primera temporada, donde se descubre quién es el dragón renacido por su capacidad de encauzar. Hay otro personaje que, digamos, tiene como esta debilidad por lo oscuro y por la maldad. Entonces estamos en esa situación de que no importa que puedas manejar la magia, también esta magia puede convertirse en tu enemigo o en digamos, una situación de debilidad que te vuelve malo. Y hay otro personaje que tiene una conexión con los animales, particularmente con los lobos, entonces parece que hay un vínculo ahí entre su naturaleza humana y la posibilidad, no de volverse hombre lobo, porque eso no existe en este universo, pero sí de tener una relación, digamos, telepática o mental con ellos y ser como de la manada, ¿no? Y en el caso de las 2 mujeres, hay una de ellas que es una curandera, diríamos en los juegos de video es pues la healer, ¿no? Es la que está cuidando a todo el grupo. Y la otra, pues es una mujer que tiene mucho poder, pero que no sabe qué tanto poder tiene y cómo controlarlo. Entonces, estos 5 chavos están huyendo de estos trolls que los están persiguiendo y Morei Seidai junto con la Mandragoran se encargan pues como de guiarlos, entrenarlos, y darles a conocer
como todo este sistema del universo en el que están metidos y toda la historia, ¿no? Entonces, digamos que ese es básicamente como el resumen de el libro cero y el libro uno, y eso es lo que está establecido en la serie. O sea, hasta ahí va la serie que están transmitiendo actualmente por Prime Video. Posterior a esto, en el libro 2 en la Gran Cacería, digamos que ya hay como un reconocimiento de los distintos personajes que tenemos. Ya sabemos quién es el dragón renacido, y hay una situación muy particular, y es que en un ataque del Oscuro y de todas sus tropas pues a una ciudad donde ellos están ubicados, se roban este elemento que vemos aquí, que es el cuerno de Valer. El cuerno de Valer se supone solo puede ser accionado o tocado o sonado más bien por el que es el dragón renacido. Entonces se dice que una vez accione el cuerno, los grandes guerreros de la primera era, o sea, de 3000 años atrás, van a renacer para luchar junto con ellos, pues para destruir al oscuro. Entonces, digamos que esa es la estructura general de lo que va del libro, pero les digo, o sea, son 14 libros y hasta ahora he iniciado el cuarto, así que me queda mucho más por contarles posteriormente. El caso es que quería presentarles esto porque me parece importante. Muchas veces vemos estas series sin conocer el origen, y creo que en el caso de La Rueda del Tiempo, que es una obra muy completa, muy compleja también, este, Amazon Prime no nos ha dado pues como mayores expectativas o mayor información, simplemente tiró la primera temporada y ya está. Muy distinto sucede con la serie de Los Anillos del Poder, porque esta serie pues todos la estamos viendo, pero de alguna u otra manera ya conocemos qué sucede allí, o tenemos antecedentes de lo que sucede en este universo de Tolkien, porque ya conocimos las películas del Señor de los Anillos, o en muchos de los casos pues hemos leído los libros. Entonces, bueno, digamos que es por ese motivo que a mí me parecía como muy importante comentarles de que iba la rueda del tiempo. Eh, Ahora lo que voy a hacer, bueno, aquí les comparto esta diapositiva rápidamente. Recuerden que tenemos pues este canal de Twitch donde ustedes están acompañándome en el directo. Les agradezco mucho por estar aquí, a todos, a Rubio, Miyagi, a Paola también está por ahí. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Que creo que Héctor también se encuentra por aquí. Y me da mucho gusto pues que me acompañen un ratito. Entonces tenemos el canal de Twitch. Estoy haciendo la grabación de este video para también subirlo al canal de YouTube. Y lo que voy a hacer ahora mismo es grabar el episodio para el podcast. El podcast de Lo que leemos. Este es un podcast que ya tiene al menos 2 años. Yo dejé de grabar todo el año pasado por temas de pandemia, pero hemos retomado la grabación. Para el caso del podcast, lo que voy a hacer simplemente es compartir la reseña que escribí sobre La Gran Cacería. En este caso, voy a pasar ahora mismo esto, que es la reseña. Aquí se pueden encontrar. Este es el blog, para los que no lo conocen, este es el blog con el que trabajo hace 3 años. Y bueno, esta reseña la escribí el 16 de febrero del 2021. Entonces, lo que voy a hacer inmediatamente es leer la reseña, pero grabarla para el podcast. Entonces, si me permiten un momento, aquí voy abriendo este, el software con el que grabo, que ustedes ya les comentaba el otro día, que es por medio de la página de Spreaker. Déjenme, en un momento, acabo de mm, configurar esto. Bueno, sí, está funcionando también. Vamos a... Bueno, necesito la
Hola, hoy les traigo un episodio para hablar de la Rueda del Tiempo otra vez. En este caso voy a hablar del capítulo 2 que se llama La Gran Cacería, el cual tuve la oportunidad de leer en el 2021 y digamos que la reseña la escribí en febrero 16 de ese año. Entonces les voy a compartir aquí lo que escribí en esos momentos al respecto de este libro y después les voy a dar algunas opiniones al respecto de lo que ha pasado un año después porque ya esta serie tenemos, ¿no? Entonces, lo primero pues va a ser lo siguiente. Tengo que confesar que después de una vida muy larga de lecturas, eh, nunca me había costado tanto leer un libro. Este libro en principio me pareció muy aburrido. Es un libro de 1200 páginas y las primeras 600 fueron muy pesadas, sobre todo muy densas, pero es porque la estructura literaria de la alta fantasía pues está así constituida. En el caso de este, La Gran Cacería, aparecen después del Rueda del Tiempo uno un montón de personajes nuevos que hace que uno se pierda un poco en la lectura. Entonces, digamos que esta alta fantasía en general suele ser una lectura muy densa y eventualmente pues debes tener tanto la mente y el corazón dispuestos para poder escudriñar en cada página lo que te gusta y lo que te aferra al libro y no salir completamente perdido o corriendo de allí, porque pues sí se pone un poco pesada la lectura. Eh, Sumado a eso, pues estábamos en tiempos de pandemia, había, digamos, temas de trabajo que evitan que te puedas poner a leer con continuidad y con constancia, entonces esto siempre dificulta un poco la lectura, pero bueno. Durante el 2020 leí de manera intermitente toda la primera parte del libro. Digamos que la aparición de estos nuevos personajes me dejó muy perplejo y perdido, pero también digamos que había como mucha lentitud en la narración. Entonces es inevitable como aburrirse, ¿no? Pero cuando uno ve esto en retrospectiva, pues dice qué importante fue todo esto que leí para entender todos los pormenores de la historia. Esto también lo digo porque corresponde al paralelismo que había también al tema del encierro por pandemia, al estar, digamos, todo el tiempo en casa y básicamente no tener una cosa que te motive pues hacia la lectura. Eh, Ojo, sí leí un montón durante la pandemia, pero tenía que leer cosas distintas como para estar entretenido. Entonces, digamos que la lectura de este libro en particular de La Rueda del Tiempo fue bastante densa porque es tan extenso y aparecen tantos personajes, pues que la cosa se pone un poco lenta todo el tiempo. Ahora, esto no quiere decir que el libro esté bien o que esté mal, solamente que es muy usual que los libros se le aparezcan a uno en el momento menos indicado. ¿A qué me refiero? Yo particularmente nunca digo que un libro está mal, más bien digo que yo no estaba preparado para leerlo. Y esto es una invitación a que cuando estén leyendo algo y de pronto no les guste, pues no les dé pena dejarlo, déjenlo. Tal vez en otro momento lo puedan leer y les vaya a gustar, ¿no? Entonces, digamos que siempre hay un tiempo para cada libro, o siempre hay un tipo de lector para cada libro, pero libros malos realmente no hay. Sin duda, toda la primera mitad del libro, o sea, esas primeras 600 páginas, fue interesante a pesar de lo densa y lo lentas que fueron. Eh, lo que me pareció más importante fue conocer la preparación de todos estos personajes principales, estos Taveren, y la forma en que Moraine Seyday ayudaba a que comprendieran cómo tenían que entretejer sus historias con la rueda del tiempo. Recuerden que una de las frases, bueno, o recuérdenlo si no lo saben, una de las frases más importantes de la rueda del tiempo es que esta gira según sus designios, o sea, que el destino ahí ya está escrito, ¿no? Y es responsabilidad de cada personaje ir entendiendo cuál es su papel dentro de estos giros de la rueda del tiempo. En esta primera mitad del libro, el dragón renacido, básicamente, bueno, el dragón renacido se llama Bran Altor. Él es entrenado como maestro espadachín y es pues digno portador de una espada con la marca de la garza. Esta es una espada muy particular y esta marca pertenece como a unos guerreros milenarios y entonces digamos que él tiene esa espada porque la heredó de su padre, al que mataron en el primer libro. Perdonen el spoiler, pero pues esto hay que decirlo. Entonces él heredó la espada y se encuentra con otra gente que tiene espadas con esa misma
garza incrustada en su marca, en su hoja, en su filo, y estos lo entrenan a él, ¿no? Entonces, a la vez, eh, Ran Altor lo que hace es afianzar su desconfianza con las Aes Sedai, o sea, a pesar de que Moren Sedai lo ha acompañado, lo ha protegido, lo ha guiado, él como que no confía mucho en estas mujeres que encausan y que dominan la magia. No sabemos muy bien por qué, pero digamos que como que ellas tienen un propósito, cada Ahab, o sea, cada uno de los colores tiene como una intención distinta y entonces él nunca descubre o no termina de entender cuál es el propósito de las Aes Sedai. De hecho, en muchas ocasiones se siente en peligro o amenazado por ellas, entonces como que siempre está desconfiado de todas ellas, sobre todo de Moraine Sedai, y básicamente lo que hace es considerar que estar cerca de ella, de Moraine y de todas las Aes Sedai, es uno de los motivos que ha generado como desgracia para él, para sus otros cuatro amigos y para pues el pueblo en el que estaban viviendo y que fue completamente destruido. Eh, Otro de los personajes, Ninaev y Egwene, son puestas a disposición de la Torre Blanca en Tar Valon, que es esta ciudad donde habitan las Aes Sedai, para ser entrenadas como mujeres que pueden encauzar y manejar el poder único. O sea, ellas se van a convertir en Aes Sedai. Decir más, digamos que es como entrar en detalles y spoilear demasiado el libro. Entonces, bueno, yo creo que esto es como información suficiente acerca de la narrativa de ese volumen, ¿no? Pero sí me gustaría comentar también que inicié el 2021 con la firme convicción de terminar ese título en ese año. Y a pesar de que toda la primera parte me costó muchísimo, sí logré terminarlo. O sea, fueron 1200 páginas difíciles, pero me siento muy contento de haberlo terminado porque creo que este libro me enganchó mucho más a toda la historia de la Rueda del Tiempo. O sea, en este libro, en La Gran Cacería, ocurren situaciones de acción. O sea, hay, después de la primera mitad empieza a verse como manifestaciones de guerra y de batalla y todo esto en la fantasía épica es muy colorido, es muy vistoso y te engancha por completo. Entonces sí me dio mucho gusto como que no renunciar al libro y continuarlo hasta terminarlo. La complejidad de toda la saga, hay que decirlo, con este libro empieza a ascender, se vuelve cada vez más complejo y no es para menos, dado que es una obra que, como ya lo he comentado antes, consta de 14 novelas y pues espero muy pronto poder continuar con las que me hacen falta y contarles de qué van. Entonces, por lo pronto, esto es lo que les puedo comentar sobre La Gran Cacería, que es el segundo libro de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan, y en un próximo episodio, no sé cuándo, cuando termine el libro 4 que estoy leyendo actualmente, ya les contaré cómo continúa la historia. Nos vemos o nos escuchamos en un próximo podcast. Bueno, como se dieron cuenta, esa es como la estructura que utilizo para hacer el tema de la grabación del podcast. Ahora, en un ratito, lo que voy a hacer es, pues, hacer toda la edición del caso. Lo que yo hago es utilizar un programa que se llama, aquí se los voy a mostrar, se llama el Audacity, que es este programita. Aquí les muestro. Eh, Este es un programa de edición de audio gratuito por si les llega a interesar. Aquí lo que hago es que agarro cada una de las pistas, la pista, la cortina introductoria, después pongo toda la pista de audio que acabamos de grabar y finalmente la cortina de salida. Las unifico en una sola pista y después subo todo a Spreaker, que es donde se hospeda el podcast y desde allí directamente se comparte con Spotify. Entonces digamos que esa es como ese es como el ejercicio pues de toda la construcción del podcast que estoy manejando. Eh, Recuerden que los episodios del podcast lo pueden escuchar en Spotify. También recuerden que tengo un segundo proyecto de podcast que ese es, digamos, un poco más grande. Los capítulos que tengo en loqueleemos.com son bastante cortos, son episodios de máximo 15 minutos, las grabaciones. Mientras que en el otro podcast que se llama Menage a Literario, pues esos podcasts sí son de episodios de al menos una hora.
Entonces, los invito también a que lo escuchen. De hecho, les comento que mañana grabaremos los 2 episodios del mes de septiembre. Así que muy seguramente mañana en la noche o más tarde el lunes sale el primer episodio de este mes de Menage à Trois. Y para el 20 de septiembre más o menos estará saliendo el segundo del mes. Eh, Síganos por Spotify, también nos pueden seguir en las redes sociales. En Instagram pues estamos también como loqueleemos.com. Ahí nos pueden acompañar. Y de nuevo, pues les comento que estoy muy agradecido porque me acompañen en este directo. Eh, Esto es básicamente lo que tenía para compartirles a todos el día de hoy. Yo les agradezco mucho por haber venido. Estos directos son cortitos por lo pronto. En algún momento, si logramos tener un poco de más interacción, pues estaría muy padre. Si tienen preguntas o inquietudes acerca de los libros que vamos comentando, pues que las hagan por medio del chat para poder hablar con ustedes y intercambiar ideas. Eventualmente entre semana, tal vez los martes o los jueves, también voy a estar por ahí transmitiendo algo al respecto de lo que juego. Ahí por aquí está Minjag y está Héctor con los que juego League of Legends, son muy buenos jugadores. También por ahí me descargué el Valorant, soy malísimo, pero intentaré mejorar. En fin, por ahí estaré también botando corriente un poco con videojuegos, pero sobre todo con el tema de libros. Y otra cosa, les comentaba en la sesión anterior que estoy haciendo una colección de naves de Star Wars, ¿sí? Tengo unas naves muy particulares. Este es el halcón milenario en chiquito, ¿no? Pero en aras de ampliar la colección, les cuento que ya me llegaron mis nuevas dos naves, así que espero que me acompañen para armarlas en directo. Una de ellas es el TIE Fighter del Imperio, que es este. Este es un rompecabezas de 432 piezas, así que aquí la estaremos armando en directo uno de estos días. Y la otra que he conseguido es ahora le llaman Boba Fett Starship, pero en nuestra época, en la época de Rodrigo, que por ahí está, gracias por acompañarnos, Rodrigo, bienvenido. En nuestra época a esta nave le decíamos el Esclavo uno, ¿no? Pero pues ahora Disney lo considera este discriminatorio, entonces ya no le podemos decir el Esclavo uno, sino Boba Fett Starship, ¿no? Bueno, dice Rodrigo que super resumí el libro uno, mencioné el libro 4, pero ¿qué tal los libros 2 y 3? Bueno, de hecho, hablé del libro cero, uno y 2, o sea, de los tres primeros libros. Este, mm, el libro cero básicamente es que conocemos a las Aes Sedai, que cuál es la base como del sistema de funcionamiento de todo este universo de la rueda del tiempo, de qué se trata el poder único, qué significa encauzar, entonces conocemos a los distintos Ahabs y demás. Este, eh, y finalmente entendemos eh, que las Aes Sedai tienen que tener un guardián, ¿no? Y se vinculan con ellos. Ese es como todo lo que sucede en el libro cero. Es una precuela, de hecho, de las historias y fue escrita en 2004. O sea, el primer libro salió en 1990, pero Robert Jordan decidió escribir una precuela en el 2004. Y esta precuela ocurre 20 años antes de lo que ocurre en el primer libro. El primer libro empieza contando o hablando del nacimiento de los Taveren, de estos 5 muchachos, de estos 5 jóvenes que muy seguramente entre ellos el dragón renacido, que es toda la historia del libro uno. En la historia del libro uno de lo que se habla es justamente de eso, de cómo Moraine Seidai está buscando a estos chavos, va a Entre Ríos, a Dos Ríos y los busca, como los Trollocs y el Oscuro, digamos que está adquiriendo mucho poder, van en busca de ellos también para asesinarlos. Y entonces gran parte de este libro trata de este primer encuentro entre las Aes Sedai, específicamente Moraine, pues con los 5 Taveren, con estos 5 protagonistas jóvenes, ¿no? Que para esos momentos pues tienen justamente 20 años. Y el tercer libro, o el libro 2 es lo que eh, mencionaba pues al final, que es la gran cacería,
que es todo este ejercicio. Sí, el ojo del mundo es todo este proceso de primer encuentro entre las Aes Sedai y esta gente que vive por allá feliz, sin problemas, sin problemas, sin conocer el mundo, pero feliz por allá cultivando tabaco y fumando pipa y así haciendo fiestas cada 8 días, ¿no? Ellos felices. Eso es lo que pasa en el ojo del mundo. Y en la gran cacería es ya, digamos, como este primer ejercicio de conciencia, donde los Taveren entienden que ellos son importantes dentro del entramado de la rueda, donde están madurando, conociendo sus poderes, pero donde la maldad empieza a adquirir cada vez mucho más fuerza y entonces digamos que la gran cacería, de hecho se llama así porque el cuerno de Valer es robado, es que no quería hacer tanto spoiler, pero el cuerno de Valer es robado, lo roban los Trollocs y entonces hay una búsqueda o un intento de recuperar el cuerno y por eso le llaman la gran cacería, porque van siguiendo a los Trollocs hasta el fin del mundo, justamente para recuperar el cuerno, porque es un objeto mítico muy preciado, ¿no? Y se dice que cuando el dragón renacido tenga conciencia de todo su poder y toque el cuerno, va a revivir o va a tener el poder de todos los guerreros de 3000 años antes, ¿no? Entonces, digamos que esa es como una síntesis súper sintética de toda la estructura del libro, bueno, de esos primeros 3 libros, pero recuerden pues que son 14, según la editorial, 16 o 14, más o menos. Entonces, bueno, no sé hasta ahora qué les haya parecido el directo. Esto era lo que yo tenía para compartirles el día de hoy. Este, pero espero pues la próxima semana regresar con ustedes. La idea aquí es que semanalmente, sobre todo los domingos, como a esta hora, de 7 a 9 máximo, poder hablar de libros. Voy a estar trayendo cada semana un libro. Y eventualmente entre semana, pues estaremos jugando videojuegos o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, bueno, ya ustedes dirán qué más puede ser de interés para ustedes para compartir aquí en este canal. Bueno, yo con eso terminaré el directo. Les agradezco mucho a todos por la compañía. Creo que ha sido espléndido compartir esto con ustedes y ojalá pues se animen, si no a leer los libros, al menos a ver las series. Las series están muy interesantes, hay unas muy buenas producciones y actuaciones y creo que valen la pena, valen muchísimo la pena. De hecho, también estamos aquí esperando a que sea mañana para ver un nuevo capítulo de La Casa del Dragón, La Casa de los Dragones, ¿verdad? Que es como la precuela de Game of Thrones. Entonces, ojalá que lo podamos compartir también en algún otro momento. Si se podría saber qué libros voy a comentar para leerlos, Ana, gracias por tu comentario. Mira, yo estoy ahora trabajando básicamente mm, he decidido iniciar estos directos comentando los libros que leí en 2021. Entonces, lo que puedes hacer es lo siguiente, mira, si tienes oportunidad de leer los libros, lo que puedes hacer es lo siguiente, ya te digo. Puedes ir al blog, que es esta página que está aquí, de loqueleemos.com, ¿sí? Digamos que aquí está publicado ya lo último que he leído. Este fue el último libro que leí, lo terminé la semana pasada. Ya estoy por terminar otros dos, entonces aquí voy subiendo pues como toda la información. Pero yo decidí empezar a transmitir en Twitch esta información. De hecho, mañana grabamos este libro para el Menage a Literario, Falsa Liebre de Fernanda Melchor. Y grabaremos también Rayos X de Carlos Salem, que es un escritor argentino. Pero como les digo, es un podcast que comparto con otros dos amigos y pues es un formato distinto al podcast de lo que leemos. Entonces, lo que te recomendaría si quieres como saber de qué voy a hablar en los directos o si tienes interés en leer otras cosas, que empieces por aquí. Yo decidí iniciar estos directos hablando de los libros que grabé en 2021. Entonces, en el caso de febrero de 2021, de hecho, el podcast anterior, el directo anterior, el primero, lo hicimos sobre este libro de Piedra y Hueso. Ahorita estaba hablando sobre la Gran Cacería y la Rueda del Tiempo. Entonces, muy seguramente la próxima semana traeré a consideración mis lecturas de marzo del 2021, que son estos dos libros. La Perra de Pilar Quintana, que es un librazo, ¿no? Súper libro. Gema de Milena Busquets, bastante interesante
y un super libro maravilloso de ciencia ficción que es Exhalación de Ted Chiang, que si no lo han leído se lo recomiendo muchísimo. Muy seguramente empiece con este la próxima semana, ¿sí? Porque como les digo, la idea es cada 8 días estar comentando un libro. Este de Ted Chiang es un libro de cuentos, es un libro de relatos. Es fácil de conseguir en México, en cualquier Sanborns lo pueden encontrar. Si no están en México, si están en otro país, en Colombia o en Perú, o no sé de dónde pueden estarnos viendo ustedes, estoy seguro que lo pueden encontrar en cualquier buena librería, ¿no? Porque Ted Chiang es actualmente uno de los escritores de ciencia ficción más reconocidos y más importantes, ganador del premio Nebula, ganador del premio Hugo. Entonces es un referente súper importante de la literatura de ciencia ficción actual. Y en caso de que no lo puedan conseguir impreso, se consigue muy fácil por Amazon para Kindle. Recuerden que para Kindle no necesitan tener el dispositivo Kindle, o sea, no necesitan tener este aparato que es el lector del Kindle, ¿sí? No es necesario. Solamente requieren tener la aplicación. Ustedes pueden tener la aplicación y descargarla en la computadora o descargarla en cualquier tableta o en cualquier teléfono. Y con la aplicación ustedes pueden ahí comprar los libros. De hecho, si tienen Amazon Prime, tienen una colección que se llama Kindle Unlimited, que es completamente gratuito. Ustedes pueden descargar un montón de libros gratis y hay unos libros de una gran calidad y maravillosos que pueden leer gratuitamente desde la aplicación. Y como les digo, no necesitan el dispositivo, solamente con la aplicación pueden hacer esta lectura. Entonces, por si les interesa ponerse a tono para la próxima semana y hablar de los libros, muy seguramente vamos a estar hablando de de Exhalación de Ted Chiang. No necesariamente lo tienen que leerlo todo, si pueden leerse al menos uno de los relatos, eso sería maravilloso porque aquí podemos compartir como con mayor entusiasmo comentarios desde el chat y demás. Entonces, bueno, yo con eso voy a finalizar. Les agradezco mucho haberme acompañado. Les encargo, si tienen posibilidad de suscribirse al canal, pues aquí los vamos a esperar. Y pues bueno, también en las redes sociales, en lo que leemos en Instagram, lo que leemos.com y también está el canal de YouTube donde voy a subir el video o los videos que grabamos aquí en el directo. Y finalmente el podcast de lo que leemos en Spotify, lo que leemos.com y el podcast de Menaje Actual Literario también en Spotify. Yo soy Dred, de nuevo los saludo, me despido y les agradezco por estar aquí con nosotros. Tengan buenas noches.